En lo profundo del Caribe, existe una isla que en algún momento pareció un paraíso olvidado. Pero detrás de su belleza tropical se escondía un secreto oscuro. Un lugar donde el poder se compraba con sangre y donde un hombre con ideas tan audaces como peligrosas construyó un imperio que cambió para siempre la historia del narcotráfico. Carlos Leder no fue un narcotraficante común. Era un visionario, un estratega y un rebelde que se atrevió a desafiar no solo a sus enemigos, sino también a las reglas del juego. Desde sus raíces hasta su ascenso fulgurante, su vida está llena de giros inesperados, alianzas traicioneras y una ambición que lo llevó al límite. Este no es solo un relato sobre drogas y violencia. Es una historia sobre cómo un solo hombre pudo transformar un pequeño rincón del mundo en el epicentro de un negocio global, lleno de secretos, traiciones y una lucha constante por el control. Prepárate para adentrarte en la historia de Carlos Leder, un hombre que hizo de la cocaína su moneda, de la isla su fortaleza y de la ley un enemigo constante. Esto es más que un documental, es un viaje al corazón del narcotráfico, donde cada decisión puede significar vida o muerte. Carlos Enrique Leder Rivas es una de las figuras más emblemáticas y controvertidas en la historia del narcotráfico mundial. Durante las décadas de 1970 y 1980, pasó de ser un joven colombiano con raíces alemanas a convertirse en uno de los criminales más buscados por la justicia internacional. Su ambición, audacia y estilo excéntrico lo hicieron destacar dentro del temido cartel de Medellín, donde jugó un papel clave en la transformación del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Para comprender su ascenso, hay que situarse en la Colombia de la época, un país marcado por la desigualdad, la violencia política y el surgimiento de organizaciones criminales que aprovecharon la creciente demanda de cocaína en Norteamérica. Leder, a diferencia de otros capos que operaban desde las sombras, cultivaba una imagen pública ostentosa y provocadora. Amaba los lujos, los autos de alta velocidad y no ocultaba su desprecio por el poder estadounidense. Su visión iba más allá del negocio, buscaba construir una red transnacional capaz de desafiar gobiernos. Su operación más célebre fue la utilización de Norman's Cay en las Bahamas como centro de distribución aérea de cocaína, un modelo pionero que revolucionó las rutas de tráfico. Combinando violencia, corrupción y estrategia logística, Leder logró amasar una fortuna y un poder inmenso, pero también desató una ola de violencia y corrupción que marcó a Colombia. Finalmente, la presión internacional y las disputas internas del cartel llevaron a su captura en 1987. Aunque su imperio se desmoronó, su figura sigue siendo símbolo de una era en la que el narcotráfico transformó la historia de América Latina y dejó una huella que perdura hasta hoy. Carlos Enrique Leder Rivas nació el 7 de septiembre de 1949 en Armenia, una ciudad del eje cafetero colombiano que en aquel entonces aún conservaba la tranquilidad de un pueblo agrícola, pero que no estaba aislada de los cambios políticos y económicos del país. Su infancia transcurrió en un hogar marcado por contrastes. Su padre, un inmigrante alemán que llegó a Colombia después de la Segunda Guerra Mundial, mantenía una disciplina rígida y una visión pragmática de la vida. Su madre, colombiana, le transmitió un carácter cálido, pero también la habilidad para moverse con soltura en distintos entornos sociales. En la escuela, Leder nunca fue un alumno ejemplar. Inteligente, sí, pero también inquieto y desafiante. Parecía aburrirse con facilidad de la rutina académica. Le atraía más la aventura que los libros y desde joven empezó a mostrar una tendencia hacia la independencia extrema. Los profesores lo recordaban como alguien con iniciativa, pero incapaz de aceptar la autoridad sin cuestionarla. Durante su adolescencia, su vida dio un giro importante. Su familia viajó a Alemania, y allí Leder experimentó un cambio cultural radical. Se encontró con un país que intentaba reconstruirse de las ruinas de la guerra, lleno de un orden casi obsesivo y una disciplina social que contrastaba con el ritmo más caótico y flexible de Colombia.
Estos años en Europa le dejaron una huella profunda. Allí no solo aprendió alemán, sino que también se expuso a ideologías y narrativas históricas que más adelante moldearían su pensamiento político. De regreso a Colombia, Leder ya no era el mismo adolescente que se había ido. Traía consigo una visión más amplia del mundo, un gusto creciente por la velocidad y la mecánica y un espíritu inconforme que lo alejaba de cualquier camino tradicional. Empezó a involucrarse en carreras clandestinas de autos, no solo como pasatiempo, sino como una manera de probar sus habilidades y sentir el control absoluto que tanto le atraía. En este periodo también comenzaron sus primeros roces con la ley. Pequeños robos, altercados callejeros y negocios turbios marcaron una etapa en la que su ambición empezaba a buscar salidas más arriesgadas. Mientras otros jóvenes de su edad pensaban en estudios universitarios o en heredar el negocio familiar, Leder soñaba con aventuras más grandes, con una vida donde la adrenalina y el dinero fueran protagonistas. Sin saberlo, todos estos elementos, su origen multicultural, su inteligencia inquieta, su afinidad por la velocidad, su rechazo a la autoridad y sus primeras incursiones en actividades ilícitas, estaban forjando el carácter del hombre que pocos años después se convertiría en una de las figuras más temidas y admiradas del mundo criminal. La entrada de Carlos Leder al mundo del narcotráfico no fue un salto repentino, sino una serie de pasos calculados, impulsados por una mezcla de ambición, necesidad y una fascinación casi obsesiva por los negocios rápidos y el dinero fácil. Después de sus primeras experiencias con actividades ilegales en Colombia, decidió que su escenario debía ser más grande. El mundo, no solo su ciudad natal, sería su campo de juego. A finales de los años 60 y principios de los 70, Leder viajó a Estados Unidos, oficialmente para buscar oportunidades económicas, en la práctica para explorar un mercado mucho más lucrativo que cualquier cosa que hubiera visto en Colombia. Allí, en ciudades como Miami y Nueva York, descubrió un submundo de contrabandistas, corredores de autos ilegales, vendedores de armas y traficantes de marihuana que operaban con una libertad sorprendente para la época. En este ambiente, Leder no tardó en adaptarse. Su dominio del inglés y del alemán, sumado a su carisma natural, le permitió ganarse la confianza de otros delincuentes con facilidad. Primero, participó en pequeños envíos de marihuana y armas, utilizando rutas poco vigiladas. No tardó en darse cuenta de que el verdadero negocio emergente no era la marihuana, sino una sustancia que comenzaba a ganar terreno en los clubes nocturnos y las altas esferas, la cocaína. Fue en este momento cuando sus caminos se cruzaron con personajes que marcarían su vida. Entre ellos, contrabandistas experimentados que le enseñaron a mover mercancía sin ser detectado, y figuras emergentes del narcotráfico colombiano que ya comenzaban a establecer lazos con redes estadounidenses. Estas conexiones serían la base de lo que más tarde se convertiría en una operación transnacional. A mediados de la década de 1970, Leder se asoció con pequeños productores y transportistas para realizar envíos más grandes. Experimentó con el uso de avionetas y embarcaciones rápidas para transportar cargamentos desde las zonas de cultivo en Colombia hasta puntos de distribución en Florida. Al principio, su papel era el de intermediario, pero pronto comenzó a financiar sus propios cargamentos, asumiendo riesgos mayores y cosechando beneficios que superaban cualquier expectativa. En esta etapa también se acercó a figuras clave como los hermanos Ochoa y eventualmente a Pablo Escobar. Con ellos compartían no solo la visión de controlar rutas estratégicas, sino también una mentalidad pragmática. Entender que el éxito en este negocio no dependía solo de mover droga, sino de garantizar seguridad, discreción y continuidad. Uno de sus movimientos más inteligentes fue diversificar las rutas. Mientras otros traficantes dependían de caminos marítimos predecibles, Leder exploraba corredores aéreos y zonas intermedias que servían como escalas seguras. La creatividad en la logística se convirtió en su sello personal y en poco tiempo sus cargamentos llegaban a Estados Unidos con una precisión casi militar. Pero el ascenso traía consigo un cambio inevitable: la atención de las autoridades. La DEA comenzaba a trazar conexiones entre cargamentos incautados y ciertos nombres, y el de Leder empezaba a aparecer en sus informes.
Lejos de intimidarlo, esta presión lo motivó a reforzar su red, reclutar a pilotos experimentados y asegurarse de que cualquier filtración de información fuera pagada con sangre. En cuestión de pocos años, aquel joven inquieto que alguna vez corría autos en las calles de Armenia se había transformado en un operador clave del narcotráfico internacional, moviendo cantidades de cocaína que para la época resultaban inimaginables y, lo más importante, apenas estaba comenzando. En el vasto océano Atlántico, a 340 kilómetros al sureste de Florida, se encuentra un diminuto punto en el mapa, Norman's Cay. Una isla paradisíaca de apenas unos kilómetros de longitud, rodeada por aguas cristalinas y playas de arena blanca. Durante décadas fue un lugar olvidado, frecuentado por pescadores y aventureros ocasionales, hasta que, a finales de la década de 1970, un hombre la descubrió y la transformó en algo completamente distinto. Ese hombre era Carlos Leder. Para la mayoría, Norman's Cay era un paraíso tropical. Para Leder era mucho más que eso. Era la pieza perfecta de un rompecabezas que estaba diseñando meticulosamente. Situada estratégicamente en la ruta aérea entre Colombia y Estados Unidos, la isla ofrecía la oportunidad de crear un punto intermedio para almacenar, organizar y despachar cocaína con una eficiencia que ningún puerto o pista clandestina podía igualar. Cuando Leder puso un pie por primera vez en la isla, vio más allá de su belleza natural. Observó su pista de aterrizaje, modesta pero funcional. Imaginó avionetas despegando y aterrizando a toda hora, cargadas con millones de dólares en cocaína. Visualizó hangares camuflados, tanques de combustible, radios de alta frecuencia y una fortaleza aislada donde él sería el amo absoluto. La adquisición de Norman's Cay no fue pública ni oficial en todos los sentidos. Leder comenzó comprando terrenos poco a poco, sobornando a residentes y desplazando a quienes no estaban dispuestos a vender. Pronto, toda la isla estaba bajo su control, y con ella también lo estaba el acceso aéreo y marítimo a esa zona del Caribe. Una vez en su poder, Leder la transformó en una base militar disfrazada de paraíso vacacional. Mandó a construir muelles para recibir embarcaciones rápidas, instaló torres de vigilancia y colocó guardias armados día y noche. La pista de aterrizaje fue ampliada y acondicionada para recibir avionetas cargadas desde Colombia, que luego partían hacia Florida y otras partes de Estados Unidos. Todo funcionaba con precisión quirúrgica. Un avión aterrizaba, descargaba la mercancía, recargaba combustible y volvía a despegar en cuestión de minutos. Norman's Cay también se convirtió en un lugar donde el lujo y el crimen se mezclaban sin pudor. Mansiones privadas, fiestas interminables, yates de lujo y un flujo constante de dinero creaba un ambiente donde las reglas comunes no existían. Allí, Leder recibía a sus socios más importantes, negociaba cargamentos millonarios y al mismo tiempo proyectaba una imagen de invulnerabilidad. El control de la isla le otorgó una ventaja táctica sin precedentes. Casi ningún envío de cocaína salía de Colombia hacia Estados Unidos sin que él lo supiera o lo aprobara. Norman's Cay era más que un centro logístico, era un símbolo de poder absoluto en el mundo del narcotráfico. Quien quería mover grandes cantidades de cocaína hacia el norte debía pasar por la isla y, por ende, por Leder. Pero esa joya estratégica no tardaría en llamar la atención. Las autoridades estadounidenses empezaban a recibir informes de que algo extraño ocurría allí. La CIA, la DEA y hasta la Guardia Costera comenzaron a seguir las pistas. Sin embargo, durante años, Leder jugó con ventaja, protegida por la geografía, la corrupción y el miedo que inspiraba su nombre. Norman's Cay fue la materialización de la visión empresarial criminal de Leder, un imperio con su propio territorio, su propia ley y una red logística que marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico. Allí, en ese paraíso robado, el capo colombiano alcanzó el punto más alto de su carrera y comenzó, sin saberlo, a sembrar las semillas de su propia caída. Carlos Leder no solo destacó por su capacidad para construir un imperio, sino también por la manera en que operaba, combinando violencia, innovación y corrupción para mantener y expandir su poder.
Su enfoque táctico fue clave para consolidar su dominio en el tráfico de cocaína. Entre sus métodos más notorios estaba el uso intensivo de aeronaves ligeras para transportar la droga a través de rutas poco convencionales y difíciles de rastrear. Leder supervisaba personalmente la logística aérea, asegurándose de que los cargamentos llegaran de manera rápida y segura y evitara los controles fronterizos y aduaneros. Pero no se limitó a la innovación técnica. La brutalidad y el uso del terror eran parte esencial de su estrategia para mantener el control sobre sus territorios y socios. Leder no dudaba en eliminar a quienes consideraba una amenaza, ya fueran rivales, colaboradores desleales o funcionarios corruptos que fallaban en sus compromisos. Esta violencia sistemática sembró miedo en quienes operaban dentro y fuera de su red. Además, la corrupción fue una herramienta fundamental en su arsenal. Leder invertía cuantiosas sumas de dinero para sobornar a policías, militares, funcionarios aduaneros y políticos, asegurando así protección y la impunidad necesaria para sus operaciones. Esta red de complicidades facilitó el tránsito de la droga y permitió a su organización operar sin mayores obstáculos durante años. Leder también se distinguió por su visión empresarial. Estableció estructuras casi corporativas dentro de su organización, asignando roles claros y fomentando una disciplina rígida. Su capacidad para planificar y ejecutar operaciones complejas le permitió optimizar recursos y minimizar riesgos. En conjunto, estos métodos y tácticas hicieron de Carlos Leder un capo temido y respetado, capaz de desafiar a las autoridades y mantener su imperio en constante expansión durante una de las épocas más violentas y lucrativas del narcotráfico en América Latina. Dentro del entramado del narcotráfico colombiano, el Cartel de Medellín fue la organización más poderosa y temida durante los años 80, y Carlos Leder se posicionó como una figura clave dentro de esta estructura. Su relación con el cartel fue compleja y multifacética, marcada tanto por la cooperación estratégica como por tensiones internas. Leder aportó al cartel no solo sus habilidades logísticas y sus conexiones internacionales, sino también un estilo de liderazgo que se diferenciaba del de otros capos. Su influencia creció rápidamente debido a su control sobre rutas cruciales y su capacidad para mantener el flujo constante de cocaína hacia Estados Unidos, la mayor fuente de ingresos para el cartel. A pesar de compartir objetivos comunes con líderes como Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, Leder también generó rivalidades debido a su carácter obstinado y a sus ambiciones personales. En ocasiones, su apego a sus propias ideas y su independencia le generaron enfrentamientos con otros miembros del cartel que buscaban mantener un control más centralizado. No obstante, su habilidad para mantener alianzas sólidas, basadas en el beneficio mutuo y la coerción, permitió que Leder siguiera siendo una pieza fundamental dentro del cartel durante años. Su rol fue crucial en la expansión territorial y en la diversificación de las rutas de narcotráfico. Sin embargo, esta relación no estuvo exenta de conflictos internos, que eventualmente contribuyeron a la fragmentación del cartel y a la caída de varios de sus integrantes. La ambición y el poder al final resultaron en una dinámica de desconfianza que afectó incluso a los socios más cercanos. En definitiva, la conexión de Leder con el cartel de Medellín fue uno de los factores que definieron tanto su ascenso como su posterior declive, reflejando las complejas y peligrosas redes de poder que operaban en el corazón del narcotráfico colombiano. Más allá de su faceta como narcotraficante, Carlos Leder cultivó una identidad que mezclaba el crimen organizado con un activismo político particular y controversial. Influenciado por ideas extremistas y movimientos de derecha radical, Leder buscó darle un trasfondo ideológico a sus acciones, viéndose a sí mismo no solo como un criminal, sino como un revolucionario dispuesto a cambiar el rumbo político de Colombia. Leder profesaba una admiración abierta por figuras del nazismo y el fascismo, incorporando símbolos y discursos que lo acercaban a estas corrientes ideológicas. Esta afinidad le permitió proyectar una imagen de fuerza autoritaria y disciplina militar, elementos que aplicaba tanto en su organización criminal como en sus declaraciones públicas. Su activismo político no se limitó a palabras, intentó incursionar en la política formal buscando un espacio para influir directamente en las decisiones del país.
Para ello, fundó o apoyó movimientos y partidos que promovían un nacionalismo radical y una visión antiimperialista, aunque su mensaje estaba teñido de violencia y odio racial. Además, Leder usaba su fortuna y su influencia para financiar a grupos paramilitares y militantes, convirtiéndose en un actor clave en el entramado violento que caracterizó la Colombia de los años 80. Sus acciones contribuyeron a una escalada del conflicto armado interno, ampliando el impacto de sus actividades ilegales más allá del narcotráfico. Esta dimensión ideológica de Leder revela un aspecto poco explorado de su personalidad. No solo era un hombre motivado por la riqueza y el poder, sino también por una visión radical del mundo que lo llevó a desafiar no solo a las autoridades, sino a la estructura política y social del país. Su mezcla de criminalidad y política extrema consolidó su figura como una amenaza multidimensional que trascendió el ámbito del narcotráfico y dejó una marca imborrable en la historia colombiana. A pesar de su poder y sofisticación, la carrera de Carlos Leder no estuvo exenta de riesgos que eventualmente lo llevarían a su caída. Su creciente notoriedad y su comportamiento cada vez más desafiante frente a las autoridades llamaron la atención de agencias internacionales, que intensificaron sus esfuerzos para capturarlo y desmantelar su red. El punto de inflexión ocurrió a finales de la década de 1980, cuando las operaciones coordinadas entre la DEA estadounidense y las fuerzas de seguridad colombianas lograron identificar la ubicación exacta de Norman's Cay y otros puntos estratégicos. La presión aumentó con la captura de varios de sus colaboradores y la filtración de información clave que comprometió su anonimato. Leder fue arrestado en 1987 en Colombia, un hecho que marcó el fin de su reinado casi intocable. Sin embargo, su detención desencadenó una serie de eventos llenos de violencia, amenazas y maniobras legales que buscaban protegerlo o retrasar su extradición. Fue uno de los primeros narcotraficantes colombianos en enfrentar un proceso judicial en Estados Unidos, donde el gobierno buscaba enviar un mensaje contundente contra el tráfico de drogas. Durante el juicio, Leder enfrentó cargos múltiples, desde tráfico internacional de drogas hasta conspiración para asesinar. Su defensa intentó minimizar su implicación y presentar una imagen de empresario legítimo, pero la acumulación de pruebas y testimonios no dejó dudas sobre su rol central en la organización criminal. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua, aunque años más tarde, gracias a la cooperación con las autoridades, logró reducir su condena. Su encarcelamiento no solo simbolizó la derrota de uno de los capos más emblemáticos, sino que también marcó un cambio en las estrategias contra el narcotráfico, enfatizando la extradición y el castigo fuera de Colombia. La caída de Carlos Leder fue sin duda una victoria importante para los organismos internacionales, pero también abrió una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico, donde otros líderes rápidamente intentaron llenar el vacío dejado por él. La vida de Carlos Leder tras las rejas fue un reflejo de su caída del poder, pero también una etapa marcada por la resistencia y la búsqueda de redención. En prisión, Leder enfrentó condiciones estrictas y aislamiento, lejos del lujo y la influencia que alguna vez ostentó. Sin embargo, su inteligencia y habilidad para negociar no desaparecieron. Logró establecer ciertos acuerdos con las autoridades, que eventualmente influyeron en la reducción de su condena. Durante su encarcelamiento, Leder se alejó en gran medida del mundo exterior, aunque nunca perdió del todo su aura de figura legendaria dentro del mundo del narcotráfico. Su nombre continuó siendo mencionado en investigaciones, libros y documentales, transformándose en un símbolo de la época dorada y sangrienta del tráfico de drogas en Colombia. El legado de Leder va más allá de sus acciones criminales. Su estilo y métodos influyeron en la evolución de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente en la forma en que se combinan la logística avanzada, la corrupción sistemática y el uso estratégico de la violencia. Asimismo, su historia sirve como una advertencia sobre el impacto devastador que el narcotráfico puede tener en las sociedades. En la cultura popular, Leder ha sido representado en diversas series, películas y libros, convirtiéndose en un personaje que despierta tanto fascinación como rechazo.
Su vida encarna los extremos del poder ilícito y las consecuencias que conlleva, mostrando cómo un hombre puede ascender desde sus orígenes hasta dominar un mercado global, para luego caer abruptamente y pagar un precio muy alto. En última instancia, la historia de Carlos Leder es un testimonio de la complejidad del narcotráfico, un fenómeno que mezcla ambición, violencia, ideología y corrupción, y que continúa siendo un desafío para la justicia y la estabilidad social en América Latina y el mundo. La historia de Carlos Leder es mucho más que la biografía de un narcotraficante. Es un reflejo de las profundas grietas que atraviesan la sociedad, la política y la economía de América Latina, y en particular de Colombia. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo la combinación de pobreza, corrupción, desigualdad y violencia puede crear un caldo de cultivo propicio para que figuras como Leder emerjan y prosperen. Leder encarnó una era en la que el narcotráfico dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una industria criminal global, capaz de influir en gobiernos, alterar mercados y sembrar terror a gran escala. Su legado también plantea preguntas incómodas sobre el papel de las potencias extranjeras, el impacto de la demanda internacional de drogas y la eficacia de las políticas antidrogas implementadas hasta ahora. La complejidad de su figura, que mezcla aspectos de un visionario empresarial con la brutalidad de un criminal despiadado, refleja las contradicciones de un sistema que ha fallado en contener la expansión del narcotráfico. La caída de Leder no significó el fin de esta problemática, sino más bien la apertura de una nueva etapa, con otros actores y nuevas estrategias que continúan afectando a millones de personas. Por último, la historia de Leder sirve como una advertencia sobre los peligros de la idolatría hacia figuras delictivas y la necesidad de abordar las causas estructurales que alimentan este tipo de fenómenos. Solo a través de un compromiso genuino con la justicia social, la transparencia y la cooperación internacional será posible mitigar el impacto del narcotráfico y construir un futuro más seguro para las próximas generaciones. Así, el relato de Carlos Leder no es solo una crónica del crimen, sino también una invitación a entender y enfrentar uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.